Hola a todos y todas. Este es un nuevo episodio de Bajo la Lupa, Estado y Seguridad en Argentina, donde aprovechamos para reflexionar acerca de un campo como es la seguridad pública, bastante poco explorado por la política en nuestro país. Y en eso nosotros vamos a aprovechar estos minutos que tenemos juntos para reflexionar un poco más profundamente que doña Rosa y don José, porque la política debe tener un poquito más de profundidad que lo que en estos tiempos transcurren. Síganos en nuestras redes, el programa es Bajo la Lupa, ahí están en el Zócalo, y esperamos hoy abordar un tema que nos parece extremadamente complejo, pero al mismo tiempo vamos a tratar de traducirlo de una manera simple, o por lo menos entendible para todo el mundo, que es crimen organizado. Mucha gente habla del crimen organizado y particularmente dos aspectos del crimen organizado que tiene que ver con la cuestión del Estado y la relación con el crimen organizado, por un lado, y la violencia en relación con el crimen organizado. Vamos a tratar de abordar esta cuestión poniendo blanco sobre negro, derrumbando mitos. Hay ciertas consideraciones de sentido común en la Argentina, también en algunos países de la región, que establecen que donde hay crimen organizado hay violencia. Y donde hay crimen organizado hay un enfrentamiento siempre con el Estado. Bueno, vamos a ver que esto es una mirada mitológica y que solo en algunas circunstancias se dan estas afirmaciones de sentido común en términos generales. Es muy importante esto desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque si uno no comprende bien la imbrincación, la relación que hay entre el crimen, las formas organizadas del crimen y el Estado en sus distintos componentes, policial, político, judicial, y al mismo tiempo la relación del crimen organizado vinculado a los hechos de violencia criminal, nunca vamos a poder formular políticas serias en esa materia. Vamos a tener el discurso de los curanderos, ya venimos hablando de ellos a lo largo de sucesivos episodios. Los curanderos que te venden el chamullo de que esto se resuelve con 2 o 3 frases, como si fuesen Mandrake el mago, digamos, y que en realidad han bajado el delito por la propia llegada de ellos a las estructuras de gobierno. Nosotros tratamos de tener un abordaje serio de estas cuestiones. Entonces, vamos a abordar el tema del crimen organizado y particularmente uno de los fenómenos más importantes en el cual se inscribe la problemática del crimen organizado. Vamos a hacer algunas consideraciones de manera de qué estamos diciendo cuando decimos crimen organizado. En primer lugar, es importante señalar, tal como lo hicimos desde el primer episodio, desde el primer encuentro que hemos tenido nosotros, que en la Argentina, en los años 90, se produjo una gran transformación del crimen que ha tenido dos grandes características, de forma muy resumida lo digo. Por un lado, ya lo estuvimos analizando, por lo menos planteando, lo haremos más en profundidad en el próximo encuentro con un querido compañero que es Mariano Ciafardini, lo que es el advenimiento de una sociedad con altas tasas criminales. Nos referimos a crímenes predatorios, los crímenes de calle, robos, hurtos, violencias callejeras. Eso en los años 90, digamos, creció de un modo tal que significó uno de los grandes cambios. La Argentina comenzó a tener una experiencia con el crimen completamente novedosa. La otra gran transformación, un poco más invisible, ha sido la emergencia de mercados ilegales. Mercados ilegales donde se transaccionan cosas, personas o mercancías, drogas ilegales, personas, donde se compran y se venden personas para la explotación sexual, para la explotación laboral, donde también se transaccionan cosas robadas, digamos, cosas robadas por piratería del asfalto, cosas robadas por asaltantes, digamos, más sofisticados que aquellos que son los asaltantes del mundo predatorio. Es decir, hay mercados, y hay mercados cuando hay consumidores de esos bienes y cuando hay oferentes de esos bienes. Esos mercados son ilegales porque a veces
se negocian, se compran y se venden cosas ilegales, como las drogas que están prohibidas, pero a veces se compran y se venden cosas que no están prohibidas, cigarrillos robados a través de pirata del asfaltos, pero que sí han sido obtenidos de manera ilegal. Entonces, esos mercados ilegales se han expandido enormemente. En la Argentina, particularmente, aquellos que le podríamos poner el título narcotráfico, ¿no? Los mercados de drogas ilegales. Y tienen ciertas particularidades. Como son ilegales, en general, esos mercados son gerenciados por operadores, por empresas, digámosle, en la metáfora económica, por oferentes, por personas, por grupos que son ilegales, son grupos criminales. Y en general, lo que llamamos tramas del crimen organizado tienen que ver con esto. Vamos a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, el crimen organizado es un emprendimiento económico. Esto es lo que hay que entender bien. El crimen organizado constituye, como vemos aquí, un emprendimiento económico que es protagonizado por grupos. Ya no estamos hablando, digamos, de una suerte de delincuencia individual, de delincuentes comunes, sino que estamos hablando de grupos. Ya vamos a ver que pueden ser grupos transnacionales, muy organizados, como grandes empresas multinacionales, o pueden ser grupos de barrio. Pueden ser grupos locales, grupos muy rústicos, inclusive extremadamente violentos, pero que en realidad son grupos en el sentido que se organizan como tal para cometer una serie de delitos graves de alta rentabilidad, porque en el mundo del crimen organizado se va a robar como forma, se va a robar, se va a transaccionar, se va a gerenciar, se van a cometer delitos que generan una rentabilidad extraordinaria. Este es el elemento fundamental. Y eso significa que el grupo criminal actúa en el tiempo, tiene primero una forma de organización determinada, se organizan de determinada manera. Hay grupos que tienen el componente propiamente de las negociaciones económicas, el componente armado del grupo, aquellos que negocian con el Estado cierta protección o cierta connivencia, que puede ser liberación de zona por parte de la policía. Es decir, es una trama, es un agrupamiento donde hay una suerte de división de trabajo. Por eso estamos hablando de una suerte de estructuración y una temporalidad, ¿de acuerdo? Hay grupos más piramidales, con conducciones unipersonales, otros grupos que son bastante más chatos, en el sentido de que son un conglomerado de agrupamientos o de bandas diferentes que concertan entre sí para poder llevar adelante el emprendimiento criminal. Pero lo que hay que decir es que el objetivo de fondo de esta criminalidad es producir una rentabilidad económica. Vale decir, la comisión de delitos graves y del gerenciamiento en general de estos mercados ilegales tienen como objetivo la generación de rentabilidad económica o algún tipo de ganancia material. Vale decir que es un emprendimiento de carácter estrictamente capitalista. Tiene la misma lógica que tiene un empresario cuando quiere ir a ganar dinero. Y reitero, y acá viene un elemento importante a tener en consideración. Fíjense ustedes en las características que señalábamos recién. No coloqué como una característica propia del crimen organizado la violencia, ¿no? Que la gente asocia automáticamente, ¿no? Es decir, bueno, si hablamos de crimen organizado hablamos de violencia. No. El crimen organizado es un emprendimiento económico llevado a cabo por grupos estructurados con el objetivo fundamental de gerenciar mercados para ganar dinero. Punto. En todo caso, el uso de la fuerza va a ser extraordinario y en general, como yo soy un gran criminal que lo que tiene como cometido fundamental, como objetivo último, es ganar mucho dinero a través de la venta de drogas, de la provisión de personas para su explotación sexual, la trata, digamos, o para su explotación laboral, o robamos mercancías para abastecer toda una red de supermercados, o robamos vacas, digamos, a través del abigeato, para proveer a carnicerías, digamos, de la mercancía en cuestión. ¿De acuerdo? Mi objetivo fundamental no es el mundo criminal o la actividad criminal por sí mismo, sino que en realidad es un vehículo a través del cual lo que intento hacer como gerente y como parte de ese emprendimiento económico es ganar dinero. Por supuesto que, evidentemente, como es una empresa ilegal, tiene ciertos cuidados que ya vamos a ir desentrañando en términos generales para entender bien el fenómeno, ¿no? Acá hay algo que también debemos destacar. Hay grupos criminales que son
de alta gama que desarrollan estas actividades en diferentes países. Por ejemplo, los grupos narcotraficantes internacionales que abastecen a los mercados más importantes del mundo, en general, por ejemplo, de cocaína, en general, esa sustancia no se produce en los países consumidores. Entonces, esos grupos, que son grandes grupos transnacionales, tienen la capacidad para tener vínculos con los productores en unos países, transfieren esos productos una vez elaborados a los mercados donde se consumen, que son otros países. En el medio manejan una trama complejísima de contrabando de esa sustancia. Penetran por aduanas, por fronteras, que inclusive tienen, digamos, mucha seguridad en términos generales. Los países de mayor consumo, por ejemplo, de cocaína en el mundo son Estados Unidos y Europa Occidental. Bueno, la cocaína se produce en Sudamérica, en países de Sudamérica. O sea, lo pongo como ejemplo, ¿no? Para abastecer los mercados de Norteamérica y los mercados europeos, tiene que haber una compleja organización criminal que vaya desde Colombia, desde el norte de Perú, desde Bolivia, que son los lugares productores, no solamente la producción de la sustancia, que es una industria extractiva, pero que no se obtiene directamente ese producto, a, digamos, su traslado a esos mercados y después la comercialización minorista. Miren todo lo que hay que hacer. Estamos hablando de grupos transnacionales. Pero también podemos hablar de los grupos que se dedican a la comercialización de la cocaína acá en Villa Lugano. Los hemos visto en estos días, los tiros limpios ahí, digamos, dirimiendo problemas ¿de qué índole? Se pelean por la identificación de un club de fútbol, se pelean porque andan con ganas de tirar tiros, no, se pelean por una lucha comercial, por el control de un territorio que vale mucho para el negocio criminal, por el control, digamos, del vínculo con el Estado, con los sectores policiales. Hemos visto en esas imágenes del tiroteo en Villa Lugano cómo en realidad la policía presenciaba cómo entre dos sectores narcos se baleaban entre sí, o sea, un Estado que está mirando cómo los muchachos dirimen una puja comercial, ¿de acuerdo? Entonces, esos grupos que son menores, los monos en el sur de Rosario, pero después en el resto de la ciudad de Rosario, el clan Alvarado también en Rosario. Si tenemos grupos que son locales, no son grupos, digamos, transnacionales de altísima complejidad. Estos son los dos ejemplos extremos que yo estoy poniendo, que lo podemos poner bajo el título crimen organizado. Es una criminalidad volcada al emprendimiento económico y a gerenciar mercados de manera integral, con todo el ciclo productivo, como lo hablábamos anteriormente, esos grupos transnacionales, o alguna porción del mercado, estos menores que se dedican a la comercialización de la droga, por ejemplo. Eso es un elemento importante a tener en consideración, porque uno cuando habla de crimen organizado, en general lo vincula con las mafias, digamos, con los grupos transnacionales. Además, Hollywood también, de alguna manera, la industria cinematográfica, vende eso, pero la historia del crimen organizado, hay un autor italiano muy interesante, que nosotros leemos mucho, que ese autor nos plantea, bueno, también son organizaciones muy rústicas que operan en lugares muy diminutos, en territorios muy acotados, y que en realidad llamarle organizados solo por el hecho de que tienen algunos acuerdos muy coyunturales, pero podríamos calificarlos también como crimen desorganizado. Pero lo distinguimos de lo que son los delincuentes comunes o la delincuencia común para entender que en general estos emprendimientos son de carácter económico y van a morder una parte de la rentabilidad en un mercado donde hay gente que habitualmente no está vinculado al mundo criminal, que va y compra cosas prohibidas, cosas robadas o personas, digamos, para la prestación de determinados servicios. Hasta acá vamos definiendo, digamos, este bicho raro que es el mundo del crimen organizado. Ahora, hay tres mitos que son reproducidos de manera permanente por el sentido común. Yo digo por Doña Rosa, pero también por el sentido común de la política. Y fíjense cómo en los últimos tiempos ha habido campañas electorales, por derecha o por izquierda, que hablaron del combate contra el crimen organizado. Vamos a llevar una guerra contra el narcotráfico y vamos a hacer un emprendimiento, ¿viste? Como si el narcotráfico fuese un fenómeno externo a
las organizaciones estatales, a los distintos poderes públicos, y como si el narcotráfico fuese sinónimo de violencia. Primer mito. Ahí vamos con el slide. El primer mito. El mito, ¿qué significa? Es un mito. Es una fábula. Es una afirmación que no se condice con la realidad. ¿De acuerdo? El primer mito es el crimen organizado, el narcotráfico entre ellos, como una de las expresiones más sofisticada del crimen organizado, prolifera y se expande donde hay vacíos de Estado. ¿Han escuchado esto, no? Donde el Estado se repliega, donde hay poco Estado, ahí crece el crimen organizado. Este es un primer mito. Vamos a ver con autores internacionales que esto no es así. Que en realidad, y ya voy con el contramito, la afirmación, digamos, contraria o que desdice este mito, el crimen organizado se expande en sectores sociales y en determinada sociabilidad donde hay mucho Estado, donde hay una fuerte presencia estatal. Miren este ejemplo que yo daba al comienzo. Los mercados más grandes de drogas del mundo, pero también en la Argentina, se desarrollan en las grandes ciudades donde hay mucho Estado, donde hay una fuerte presencia policial, donde está presente la justicia, donde hay agencias sociales, económicas, regulatorias del Estado. No estamos hablando de un sector montañoso, de la frontera, de la cordillera, de sectores donde hay poca presencia de agencias estatales, sino que estamos hablando de sectores de la vida social, de sectores en las grandes ciudades donde hay mucha presencia estatal, donde hay estructuras gubernamentales, donde están los partidos políticos estructurando relaciones con los gobiernos o ejerciendo los gobiernos. Vale decir, esa idea de que el crimen organizado se desarrolla donde hay poco Estado es un mito. Rosario, donde hay una trama complejísima de criminales que se dedican al narcotráfico. ¿Ustedes creen que hay poco Estado en Rosario? Rosario es una ciudad pequeña geográficamente. Entran aproximadamente unas 5 o 6 rosarios territorialmente en la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes entiendan la envergadura. Vive adentro del ejido de la ciudad de Rosario 800.000 personas aproximadamente. En el ejido de la ciudad de Buenos Aires viven 3,5 millones de personas. Es decir, ¿entienden la envergadura de lo que estoy diciendo? Ahí hay mucho Estado, ahí está la presencia estatal, hay agencias sociales, está la policía. Por lo menos, puede ser que estén de manera episódica, pueden ser que estén de manera, digamos, ineficiente, pero hay mucho Estado. Fíjense este slide que ponemos acá. Eugenio Bursaco y Sergio Berenstein. Eugenio, tengo una relación muy estimable con él, ha sido funcionario del PRO durante muchos años, ha sido legislador también, hemos negociado leyes juntos, la ley que ha creado la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me tocó a mí como interventor negociarla con él cuando era diputado nacional, junto con Cristian Ritondo, que apoyaron, digamos, esa ley. Lo digo también para señalar que no todo en la Argentina ha sido disputa política, ¿no? Que cuando se quiso se pudo negociar. Ellos han publicado un libro en el 2014 donde dice: para poder operar con impunidad, los narcos debieron extenderse hacia los territorios con poca presencia del Estado. Perdónenme, en Villa Lugano no hay poca presencia del Estado. En la 1114, en el Bajo Flores, estamos hablando a 40 cuadras del Obelisco. Hay mucho Estado. San Martín, el centro de San Martín y lo que son los lugares de distribución de drogas en uno de los mercados más importantes del norte del conurbano, ahí hay mucho Estado. Hay mucho Estado social, mucho Estado penal, mucho Estado político. O sea, Rosario, Córdoba, todas las ciudades del sur, digamos, de la Patagonia, donde se ha expandido muchísimo el mercado de drogas para consumo recreativo, realmente ahí hay mucho Estado. O sea que ahí hay un mito que ya vamos a discutirlo en términos generales. Ese es el primer mito. El segundo mito, esto es interesante también, esto a veces tenemos un poquito la contaminación que nos impide entender bien esto, la contaminación del pensamiento leguleyo de los abogados, ¿no? Que tienen una mirada un poco normativista y que esto, para entenderlo mejor, yo invito a que tengamos, por lo menos durante unos minutos, alguna vocación sociológica y no una mirada leguleya. El crimen organizado tiende a capturar, dice el segundo mito, o a cooptar el Estado, ¿no? Es como que entre Estado y crimen organizado ahí hay una contradicción mutuamente excluyente.
O se está en el mundo del crimen organizado o se está en el mundo del Estado. El Estado nunca puede formar parte del crimen organizado, ¿no? En todo caso, cuando el Estado no puede, porque el crimen organizado es muy poderoso, lo que ocurre en esta concepción mitológica es que el crimen organizado tiene mucho poder para comerse al Estado. ¿De acuerdo? Pero el Estado nunca transacciona, nunca pacta, nunca nunca establece relaciones de estructuración, nunca se vincula con el mundo criminal. Bueno, esto es un mito. Esto es un mito. Ya vamos a ver también con algunos autores internacionales de los que me voy a valer para poder explicar esto que es complejo en este primer episodio. Después vamos a desarrollar cómo esto se ancla en nuestro país. Cómo esto ha operado en los últimos años en nuestro país. En realidad, esos autores nos van a permitir ver cómo funciona la relación entre Estado y crimen organizado. No es tan externo. Vamos a ver, el Estado es un ámbito muy complejo, muy diverso. Yo diría que hay muchos grupos dentro del Estado, hay muchas agencias y a veces inclusive hay funcionarios y sectores estatales que tienen objetivos contradictorios entre sí frente a un mismo problema, en todos los campos, pero también en materia de seguridad pública. Es decir, nosotros hemos tenido durante la década gloriosa de los gobiernos kirchneristas, hemos tenido una fortísima estrategia de inclusión social, de desarrollo económico de los sectores populares. Por eso el kirchnerismo, el peronismo en el gobierno, la mejor expresión del peronismo clásico en los últimos tiempos, que fueron los gobiernos kirchneristas, están recelados por los sectores dominantes. Es el objeto de tanta diatriba y de tanta repulsión por parte de los sectores dominantes, porque redistribuyó rentabilidad, porque puso en tela de juicio el poder de los sectores dominantes después de la década gloriosa que ellos tuvieron, que fue la década menemista, la década del 90. Y sin embargo nosotros incluimos un montón de sectores populares, pero también los rodeábamos con gendarmería, a las mismas barriadas populares, porque también el otro sector del Estado, el Estado punitivo, era gerenciado por compañeros y compañeras que consideraban que ahí estaban, digamos, los problemas criminales más severos. Y entonces a esas barriadas populares, que por un lado las incluíamos socialmente, las desarrollábamos, las urbanizábamos, construíamos colegios, dispensarios, extendíamos el sistema de salud, después las rodeábamos con gendarmería porque ahí estaban las clases peligrosas. Ahí tenías un Estado social y económico inclusivo y un Estado punitivo, policial, excluyente. O sea que eso es lo que ocurre. Los Estados no son homogéneos. Los Estados son tramas, relaciones, contextos extremadamente contradictorios. Entonces los Estados, digamos, de alguna manera, tienen relaciones con el mundo criminal, que ya veremos con algunos autores y autoras latinoamericanas que son grandes referentes del tema, cómo nos van a ayudar a pensar estas cosas. El tercer mito se refiere a la violencia. Esto que yo decía al principio, ¿no? Quien habla de crimen organizado, el sentido común, doña Rosa, o la política, tal. Crimen, sinónimo de violencia. Ese es el tercer mito. A ver si ponemos el slide del tercer mito. Entonces, el crimen organizado gestiona los mercados ilegales a través de la violencia criminal, como práctica sistemática. No, bajo ningún punto de vista. Los mercados ilegales de drogas, de personas, de cosas robadas, de lo que sea. Los mercados ilegales más desarrollados, más consolidados, más expandidos en todo el mundo y en nuestro país también, son mercados invisibles, clandestinos y pacíficos. ¿Por qué? Porque al Estado le conviene que esos mercados no se vean y además que no den lugar a violencias que pongan en tela de juicio la capacidad del Estado para ordenar la sociedad. El Estado muchas veces concede, digamos, la autorización para que haya ilegalidades, se hace el tonto o las consiente activamente, ¿de acuerdo? Es decir, desde los gobiernos vemos que hay algunas ilegalidades allí, nos hacemos los tontos, miramos la famosa vista gorda o dejamos que la policía los gerencie a cambio de que no haya mucho ruido, mucha violencia, ¿de acuerdo? Ahora, si hacemos eso, estamos de alguna manera pactando de manera directa y abierta con el mundo criminal o de manera tácita, pero estamos consintiendo la ilegalidad del Estado. Bueno, entonces esa idea de que la violencia es de alguna manera
una característica propia de toda forma de crimen organizado, no es cierta. Yo diría al revés. La violencia es excepcionalmente una característica que el mundo criminal utiliza justamente cuando no tiene ninguna alternativa o para enfrentar al propio Estado, porque está acorralado, o para, digamos, ajustar su propia organización y disciplinar hacia adentro, o para enfrentarse con algún competidor, es decir, con otras bandas o grupos criminales. Esos son los tres grandes objetivos de los grupos criminales cuando deciden ir a la violencia. Pero si yo gano mucho dinero en un mercado de venta de drogas, por ejemplo, soy un criminal bien sucedido, gano mucho dinero en un mercado de drogas, tengo arreglada la policía del lugar, le pago a otro sector policial de investigación, financio de manera indirecta a algún referente político del lugar. Es decir, gasto mucho dinero en protección, pero aún así tengo una rentabilidad enorme. Por supuesto que siempre tengo un conjunto de gatilleros, compro armas y tengo todo un esquema de seguridad, pero para usarlo de manera excepcional. Si yo gano mucha plata de esta manera, ¿para qué voy a enfrentarme a los tiros con otros? ¿De acuerdo? Es decir, si acá hay plata para todos, hay plata para la policía, hay plata para el Estado, hay plata para nosotros, y la gente, de alguna manera, le vendemos aquello que la gente quiere, en términos generales. Porque hagamos alguna aclaración, que ya lo abordaremos más adelante cuando veamos concretamente los mercados de drogas. La mayoría del consumo de drogas, por ejemplo, es un consumo recreativo. ¿De acuerdo? Si la gente consume drogas para recrearse. El mundo del consumo de drogas no está vinculado a la adicción o al consumo problemático, sino de manera absolutamente marginal, o por lo menos minoritaria. Entonces, acá estamos hablando de recreación. Ustedes imaginarán que, por ejemplo, el mercado de autopartes, el mercado ilegal de autopartes, repuestos de auto, o el mercado ilegal de repuestos para teléfonos celulares, ese mercado no es un mercado criminal, es un mercado delictivo, pero los consumidores que se abastecen en ese mercado son consumidores, que son los vecinos nuestros, somos nosotros. Es decir, es esa fracción de la sociedad que no se mira a sí mismo como vinculada al mundo criminal, aunque vaya a comprar cosas de manera ilegal a los mercados ilegales. Pero bueno, continuemos con esto. Estos son los mitos que nosotros vamos a derrumbar. Vamos a un primer slide con una amiga que es Angélica Durán Martínez, ¿no? Angélica Durán Martínez es una investigadora colombiana que hoy vive en Estados Unidos, es una gran investigadora. Yo diría que es una de las mejores expertas, la elegí a ella para poder transmitirle alguna interpretación al respecto, porque es una de las colegas que siempre se preguntó esto que nosotros nos venimos preguntando en este programa, el tema de la violencia. Y ella ha llegado en una serie de estudios, ella trabaja mucho como buena colombiana. Hago una pequeña aclaración, los sociólogos, los autores, aquí está, nos va a acompañar algún slide, colombianos y mexicanos, que se dedican a estudiar la relación entre Estado, crimen organizado y violencia, son los expertos más importantes de nuestra región, porque la envergadura de estos problemas en México y en Colombia son enormes. Y además ellos tienen una historia criminal de relación entre Estado, violencia y crimen organizado que nos antecede a nosotros en 20, 30 años. Con lo cual ellos tienen una expertise académica para entender el fenómeno muy bien. Son nuestros grandes referentes. Acá lo que nosotros hemos desarrollado en algunas investigaciones en los últimos años es ver cómo esto que ellos plantean para estos países centrales operan en nuestros países. Yo me he dedicado bastante a trabajar concretamente la relación entre Estado y crimen. Para algunos académicos que estudian algunas cosas que a mí me resultan triviales, lo que investigamos nosotros no tiene mucha entidad. Yo creo que es el gran problema, no solamente el gran problema para indagar académicamente, sino el gran problema político de la Argentina. La relación entre Estado y crimen organizado, y creo que va a ser el gran problema en las próximas décadas. Pero bueno, acá que dice Durán Martínez, los estados son protagonistas esenciales para entender el comportamiento criminal. Y ella va a ir a una afirmación fundamental, vayan siguiendo esto que ella va explicando. Dice, cuando vos tenés un estado fuerte, un estado cohesionado, ese estado es fuerte y cohesionado no solamente para
llevar adelante políticas represivas sobre el mundo criminal, sino que lo que hemos visto en muchos países es que ese Estado también puede ser utilizado, puede ser usado, puede ser un Estado proclive a negociar con el mundo criminal. Miren, vamos a la síntesis brutal. Estados Unidos es el mercado más grande de cocaína colombiana del mundo. Esa cocaína la producen carteles y organizaciones narcotraficantes colombianas, son transportadas al mercado norteamericano desde hace 20 años casi de manera monopólica por grupos criminales mexicanos, y dentro de Estados Unidos, cuando ya están adentro de Estados Unidos, fíjense, una de las fronteras más protegidas del mundo, son distribuidos por organizaciones criminales colombianas, pero también narcos norteamericanos. Ahora, fíjense usted, la pregunta del millón. La DEA, las agencias de seguridad norteamericanas, ¿no saben de la distribución capilar de esta enorme cantidad de cocaína? Es el mercado más grande del mundo de cocaína, que no se produce en su propio país, en sus propias fronteras. O sea que lo hace un negocio extremadamente complejo. Digo, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, hace 30 años atrás, la distribución de drogas era más o menos parecida a la de Rosario ahora, a los tiros limpios, y hoy lograron de que sea un mercado pacífico? Bueno, porque evidentemente hay un Estado que, por lo menos institucionalmente, no pacta con el mundo criminal, pero va observando el negocio y lo va dejando correr. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental del sistema institucional norteamericano es que no haya violencias, que los grupos narcos no controlen jueces, que no controlen políticos, que no controlen y gobiernen poblaciones y que no se revienten a tiros. Básicamente son inteligentes, es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestros países. Pero fíjense ustedes cómo en realidad el Estado, aún sin asociarse con esos grupos, tienen capacidad para intervenir. Por eso esto que decía Durán Martínez, nuestra querida colega Angélica, es muy interesante porque está diciendo, a ver, los estados fuertes, los estados consistentes, los estados que tienen muy buenas policías investigativas, muy buen poder judicial y un sistema político que no negocia con el crimen, son estados que a veces dejan correr las cosas, a veces negocian con el mundo criminal porque su objetivo es otro. Saben de que va a haber mercado de droga, sabe que la gente va a comprar droga y sabe que va a haber grupos que van a ofrecer esa mercancía. Prefieren que eso sea controlado, estructurado, que esté fragmentado y no plantear lo que el curanderismo de ellos y de nosotros aquí en este país ha planteado en las últimas décadas, que es la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Los norteamericanos venden la guerra contra el narcotráfico a nosotros y nosotros lo compramos porque somos a veces personas muy poco inteligentes y compramos ese discurso bélico. En realidad, ellos en sus fronteras controlan el narcotráfico de esta manera como yo estoy describiendo. Sigamos un poquito más. Fíjense acá cómo en realidad hay otro autor, un querido autor mexicano, Carlos Flores Pérez. Es un gran amigo, un colega con el que yo he trabajado en los últimos años, ya desde hace 15 años más o menos. Carlos Flores Pérez es un gran pensador sobre estos temas, mexicano. Este libro que estamos citando acá es un libro del año 2009, es su tesis de doctorado. Nosotros hemos estado juntos desde entonces trabajando estas cuestiones, porque yo me fijo mucho en el caso colombiano y me fijo mucho en el caso mexicano. ¿Saben por qué me detengo mucho en el caso mexicano? Porque México, el narcotráfico, hasta el año 2000, era gerenciado por el propio Estado y por el gobierno del PRI, a través de sus estructuras policiales de investigación. Y fue así durante 70 años. ¿De acuerdo? Y cuando se democratizó el sistema político y el PRI pierde el control no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos regionales, de los estados y también de las provincias, diríamos, y también de muchas intendencias, cuando empieza a disputarse eso por el PRD, por el PAN, por otros partidos que durante casi 80 años no tuvieron ningún tipo de juego en las estructuras gubernamentales mexicanas, se rompe, digamos, ese monopolio del acuerdo entre los narcotraficantes y el Estado a través de ese sistema policial, que rápidamente, en cuanto llega el PAN al gobierno, lo desarticula, y entonces allí el narcotráfico se autonomiza del Estado, justo en el momento que además el negocio narcotraficante en México escala a un nivel
de rentabilidad económica extraordinaria, porque esto que estoy describiendo coincide con el momento en el cual México, digamos, monopoliza la colocación de la cocaína colombiana en Estados Unidos. Es decir, le quita a los carteles colombianos el transporte de la droga colombiana a Estados Unidos. ¿Y saben qué? La rentabilidad más grande del negocio narcotraficante, de la colocación de cocaína colombiana en Estados Unidos, la rentabilidad más grande, el 70% de la rentabilidad de todo el negocio está en el transporte y la introducción de esa mercancía dentro de las fronteras y dentro del territorio norteamericano. O sea que los mexicanos pasaron a jugar, a ser los grandes mandamases del negocio criminal, en el mismo momento que se rompe la relación con el Estado. Miren qué parecido de familia con Rosario. Otra envergadura, por supuesto, no estoy haciendo una comparación liviana porque nosotros no practicamos el curanderismo, pero hay una analogía muy interesante. El Estado manejaba el mundo criminal y el mundo criminal en México estaba subordinado a la lógica del Estado. El Estado lo controlaba, le permitía algunas cosas, otras no, pero no había violencia. Cuando el Estado quiebra, se desregula, digamos, el control estatal del narcotráfico y el narcotráfico adquiere ribetes enormes de altísima rentabilidad, el narcotráfico mexicano, ahí empieza la guerra, una guerra que no terminó más en México y que se fue reconfigurando a lo largo de muchos años. Esto es tremendo, o sea, en el mismo momento que se democratiza México, es el mismo momento que estalla la guerra narcotraficante. Y por supuesto, después nosotros le dedicaremos un programa entero a esto, generó, digamos, una serie de desgracias de las que hoy no se han podido curar todavía en México. Fíjense que AMLO deja el gobierno, en los próximos tiempos deja el gobierno con un 65% de apoyo popular. Pero también la sociedad mexicana cree en un 67% que hay una situación de inseguridad indecible en México. Es decir, las mismas personas que han apoyado al gobierno por sus logros económicos y sociales tienen una mirada muy crítica respecto a la inseguridad. Un tema que también deberíamos prestar atención en nuestro país. Fíjense Carlitos Flores lo que dice acá, nuestro querido amigo. Dice, en ese slide, para que haya perdurabilidad del negocio criminal, eso tiene que haber algún nivel de protección del Estado. Es decir, nadie puede emprender, nadie puede llevar adelante un negocio de venta de droga, de personas, de cosas robadas, con lo que eso implica obtener la mercancía, estoquearla, almacenarla, prepararla, distribuirla y ponerla en venta, agarrar el dinero, lavarlo o gerenciarlo, proteger el negocio a través de un sistema de seguridad. Miren lo complejo que es dedicarse a estos emprendimientos económicos. Nadie puede hacer eso de manera absolutamente ilegal si no tiene algún acuerdo con el Estado. Mínimo, por lo menos. Mínimo, por lo menos. Es decir, lo que dice Carlitos es, no hay posibilidad de emprendimiento del crimen organizado bien sucedido, exitoso, sin algún acuerdo con el Estado. Pero en el segundo slide, Carlos establece el segundo axioma. Dice, y esto un poco lo explicaba yo recién, mientras más sofisticada y compleja sea la organización criminal, más necesidad de, digamos, negociar con el Estado. ¿Por qué? Porque es mucho más vulnerable frente a la posibilidad de que el Estado decida ir sobre esa organización. Fíjense que yo di como ejemplo Estados Unidos, no estoy dando como ejemplo El Salvador o el Triángulo Norte, digamos, de Centroamérica. Vale decir, no estoy hablando de lo que los gringos llaman estados fallidos, porque para mí no hay estados fallidos. Hay estados que pactan, estados que no pactan, estados más cohesionados, menos cohesionados, estados más eficientes, menos eficientes. Pero un estado que pacta con el crimen y logra bajar los niveles de violencia, y se propuso eso, es un Estado exitoso, conforme a los objetivos del Estado. Lo quieran contar o no lo quieran contar. Entonces, eso de Estado fallido es una categoría que nos sirve para entender lo que estamos explicando aquí. Y acá viene el tercer axioma de Carlos Flores. Para terminar de entender el fenómeno, dice, el interés fundamental del crimen organizado es la ganancia económica, no confrontar con el Estado. Si yo gano mucho dinero como criminal que abastece un mercado enorme de drogas en mi ciudad, ¿para qué voy a querer estar a los tiros con el Estado? Al contrario, lo que le voy a tirar son billetazos. Le voy a tirar todo el tiempo, digamos,
Es decir, como criminal lo que quiero es protección, y esa protección me sale cara, pero yo voy a destinar parte de mi rentabilidad, que además es una rentabilidad extraordinaria. Los narcotraficantes no están contando la moneda como un empresario común y corriente, porque tienen un nivel de rentabilidad donde los costos de producción no son un problema para estos negocios. El costo más alto que tienen que pagar es el costo de protección. Es decir, porque el bien más importante, el insumo más importante, la materia prima más importante, digamos, el instrumento más importante para su negocio es que el Estado no vaya por ellos, es que el Estado sea aliado de ellos. Por eso el costo de protección, lo que destinan para pagar esa protección es importante. Avancemos un poquito. Fíjense lo que dice acá otros mexicanos, grandes amigos, Guillermo Trejo y Sandra Ley. Dice, el crimen organizado, si podemos poner el slide, el crimen organizado no puede existir ni operar mercados ilícitos con éxito si no cuenta con algún grado de protección informal del Estado. Vale decir que en realidad el crimen organizado es interesantísimo, como en realidad pacta con eso. Acá hay un elemento, Gustavo Duncan, es un colombiano hoy también residente en Estados Unidos, es un gran investigador, es un joven investigador que sus primeros trabajos, los trabajos que más les hemos prestado atención, hablaba de todo lo que era el sistema paralelo, paraestatal, paramilitar en Colombia, como un sistema que el propio Estado legal utilizó para ir contra los grupos armados ilegales, las guerrillas. Pero él ahora hace acá, en este texto que está acá, miren qué título, Más que plata o plomo, un texto del año 2014, hace una teoría del narcotráfico, muy interesante. Una teoría de cómo el narcotráfico necesita producir poder político para poder perpetuarse. Da un pasito más de lo que venimos hablando. Pero entre otras cosas dice, fíjense ustedes, el narcotráfico como expresión del crimen organizado, ¿no? El narcotráfico es en esencia una empresa de reducción de riesgos. Es una empresa de alta rentabilidad, pero una empresa que para que haya alta rentabilidad necesita reducir riesgos. ¿Y cuál es el riesgo más grande? Que el Estado le caiga encima. Entonces, acá está, lo que necesita un narcotraficante exitoso es lograr protección suficiente para colocar la mercancía en el mercado sin ser capturado, sin ser asesinado o expropiado. Sin embargo, la protección es costosa. ¿Por qué? Hay que pagar a políticos, policías, jueces, mafiosos, otros señores de la guerra, grupos armados, guerrillas, están hablando de Colombia, está hablando de México, con lo cual lo que necesita es el poder suficiente para poner en protección el emprendimiento criminal. Esto es interesantísimo. Fíjense cómo cambia. Decíamos al principio, el mito fundamental era el Estado no tiene nada que ver con el narcotráfico. Esperen. Y la pregunta del millón, que esto es interesante plantearlo en términos generales. ¿Por qué los estados pactan con el narcotráfico? ¿Por qué los estados tienden, aún dirigentes políticos, legisladores, jueces, fiscales? ¿Por qué, digamos, teniendo la pretensión de controlar el mundo criminal, están volcados a establecer algún tipo de negociación o consentir que lo haga quien habitualmente en nuestros países hace el trabajo sucio del Estado, que son las policías? Es decir, negociar con los criminales. ¿Por qué? Ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a reiterar. Porque los estados lo que necesitan es que si hay crimen, que haya un crimen pacífico, que haya un crimen sin asesinatos, que haya un nivel de desarrollo de esos mercados ilegales sin ruido, sin escándalo, digamos, con un grado de clandestinidad, de invisibilización que le permita a ese mercado que no sea escandaloso. ¿Escandaloso frente a quién? A la sociedad, a los vecinos, a los medios de comunicación, a la prensa y por ende que le duela el pie a la política. Entonces muchas veces la política, que cree que tiene entidad moral para ir en contra del mundo criminal, y me parece bien que lo haga, la política hace vista gorda respecto de la policía y le da consciente, le da legitimidad, le da poder
le da atribución a la policía para que pacte con el mundo criminal a cambio de que ese mundo criminal desarrolle sus actividades sin escándalo. Por supuesto que el Estado en ese escalón, digamos, en ese escalón de criptogobierno, en ese escalón de las cloacas del Estado, no solamente que pacta con el mundo criminal un desarrollo de los mercados ilegales de manera tranquila, sino que también hay una retribución económica por parte del mundo criminal. Eso es lo que hablábamos anteriormente con estos autores. Esto es lo que hace a lo que es el pago de protección. ¿De acuerdo? El costo de protección. Los criminales pagan para reducir los riesgos. Y ahí hay una suerte de doble pacto, ¿no? La política negocia con la policía y consiente que ella desarrolle un conjunto de pactos con el mundo criminal a cambio de una gobernabilidad tranquila de los mercados. La mala noticia que nosotros vamos a desarrollar en otros episodios es que en la Argentina así se han gerenciado los mercados ilegales y así se han gerenciado a través de gobiernos por derecha o por izquierda. Así se ha manejado este negocio. Lo que ocurre es que en algún momento estos pactos, este equilibrio entre Estado legal e ilegal y crimen, fundamentalmente mercados ilegales, se quiebra. Se quiebra porque se transforma el mundo criminal, porque se fragmenta y empieza a haber competencias, porque surgen nuevos competidores. El Estado y la policía puede pactar con algún criminal en una zona, pero después tienen otros actores criminales que quieren comerle al mercado y por ende, digamos, intentan quedarse con todo el paquete y el negocio. Entonces ahí empieza a haber algún enfrentamiento criminal que no puede ser contenido, se rompe ese pacto con el Estado y empieza un grado de violencia importante. O, como pasó en Santa Fe, la policía deja de controlar la calle por una crisis tremenda que padece y por una transformación grande que tiene esa policía, que ya analizaremos en su momento, y entonces la policía ya no pone las reglas de juego ni siquiera del mercado ilegal, con lo cual no puede pacificar. En Rosario pasa eso, vos tenés un Estado que no regula ni siquiera ilegalmente el mercado y por otro lado tenés altísimo nivel de enfrentamiento y de confrontación entre los criminales por quedarse con el negocio. Con lo cual ahí tenés la combinación perfecta para que sea el único mercado de droga extremadamente violento. En cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un gran mercado de drogas, pero lo controla la policía, lo regula la policía con el consentimiento político y en el Gran Buenos Aires también. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos una matriz de gestión del crimen organizado en donde ven lo que decíamos anteriormente, el mito en cuestión, ¿no? Es decir, por un lado, el Estado negocia con el mundo criminal. ¿A cambio de qué? De que haya paz, de que no haya violencia, de que no haya costos políticos. Fíjense cómo, por lo menos hoy en el plano conceptual, fuimos cerrando un tema costoso. Esto es, como diría algún compañero o compañera, esto es políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto para los curanderos. Para los dirigentes políticos serios, esto debería ser un tema de discusión, porque así se estructuran los mercados de drogas en la Argentina y así es la relación que el Estado ha estructurado con el mundo del crimen organizado en las últimas décadas. Esto lo tenemos que poner arriba de la mesa política para poder debatir entre todos cuál es la alternativa, porque la verdad, a mí no me interesa y a ninguno de nosotros nos interesa que el Estado ilegal pacte con el mundo criminal, haya paz y que seamos exitosos de esa manera. Tenemos que lograr lo que han logrado los europeos que tienen los mercados más grandes de droga o los norteamericanos. Tenemos que regular estos mercados, pero sin asociarnos al mundo criminal, porque cuando en Argentina, en América Latina, nos asociamos al mundo criminal, estamos construyendo un Estado ilegal. Y nosotros podemos regular sin asociarnos, que es el esquema, digamos, que estoy citando europeo-norteamericano. Vale decir que para eso tenemos que tener un Estado muy sólido, un Estado muy fuerte. Fíjense, por derecha o por izquierda. Yo me considero un académico y un cuadro político de izquierda. No me considero una persona de la derecha, pero quiero un Estado fuerte, un Estado eficiente, un Estado con buena estructura de inteligencia, con capacidad judicial de intervención sobre esto. ¿Por qué? Porque quiero tener un Estado que tenga capacidad para pacificar los territorios sin asociarme con los criminales. Ese es el gran objetivo. Ya veremos cómo todo esto se va desarrollando en América Latina, en el caso de El Salvador, en el caso de México, también analizaremos Estados Unidos.
Bueno, hoy vamos cerrando por acá. Esperemos que esto sea útil, no solamente al público general que tiene interés de conocer estas cuestiones y de abordar estos temas tan complejos y que no se debaten habitualmente, sino también le estamos hablando a la clase política y le estamos hablando a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo episodio.